¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de las pantallas de Unicanal. El saludo extensivo a todos los y las trabajadoras en este día especial. Nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer como estamos acostumbrados, trabajando, porque creo que este grupo de comunicadores no está en aquella línea que deja casi como heroicas a las personas que trabajan en este día. Para muchos es un deber y lo asumimos como corresponde. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, feliz día. Gracias, feliz igualmente. Día a todos los trabajadores que nos ven y a los maestros por su día de ayer también. Hoy no, de nuestro lado no llegó ningún certificado de ausencia por hoy. No. Sí, hoy tenemos una ausencia del 99,9%. Siempre hay alguien que se va a retirar un minuto antes o va a dejar de preguntar un bloque antes y ahí ya se puede tomar como una ausencia eso, ¿verdad? Y un saludo para todos aquellos que no rehusaron de la responsabilidad hoy y que no le mataron a la tía, a la abuela, a no sé quién cuánto para no venir a trabajar, ¿eh? Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien. Me alegro. Saludos a todos los trabajadores, por supuesto, por este día tan especial. Pero te tocó ya, ¿verdad? El famoso de sobre la hora te envían un mensaje y dice, uy, me acabo de engripar. Sí. Le acabo de chocar a un gato, ¿verdad? No llego, no llego. Voy a hacer todo lo posible para estar. ¿Qué va a hacer? Si no llego a arrancar, porque Pedro, esto se cae. Tenés que remar el doble. Sí, ya. Más cuando empezaba a las 5:30, ¿verdad? O sea, ahí es peor, sí, ahí es peor. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Toto? Bien, todo muy bien. Felicidades a los maestros, a los obreros también, los trabajadores, ¿verdad? A los maestros también, por supuesto, en su día. Y cómo se extendió el debate el fin de semana entre maestro y docente. Sí. Sí que hay que festejar, sí que no, bueno, entre tantas cosas. Capacitación, Sí, mira que- ¿cuánto profundo hay que capacitarse? ¿Por qué no? Tiene que venir una cantidad de factores, ¿no? Yo creo que sí, y por lo menos lo que yo escuché, ¿verdad? De alguna forma, de todos los análisis que se dieron en estos días, me parece que hemos subido un tono el debate, o se ha subido un escalón más en el debate, y se están hablando de otras cosas que no son solamente las salariales, ¿verdad? Se levantó la vara. Se levantó la vara del debate, no solamente se habló de la cuestión administrativa, salarial, pero me parece que la sociedad también está viendo con otros ojos algunas movilizaciones de los docentes, está viendo desde otra perspectiva un poco los reclamos, las reivindicaciones Un poco más exigente también, ¿no? docentes, y también, digamos, la gente toma con otra postura y escucha de otra manera también a los docentes. Queremos decirle también a la par que hemos invitado al gremio, a integrantes del gremio sindical, no hemos tenido el éxito de poder tenerlos en el programa hoy, pero también si en algún momento se quieren comunicar con la producción y aportar, por supuesto que están más que invitados. Está con nosotros Humberto Ayala, que es representante del Ministerio de Educación y Ciencia. Antes era Iculto, ¿verdad? Me quedé en el pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Verdadero placer de estar con ustedes y un saludo grande al público. Si hay alguien que estuvo en las discusiones entre gremio y ministerio en estos tiempos, fuiste vos. Pero preguntarte lo mismo, la visión de afuera es que la ciudadanía toma con otra postura la reivindicación del sector docente. Pero en la discusión interna, ¿cómo ha sido? ¿Los docentes también han cambiado su visión acerca de lo que reclaman o sigue el mismo reclamo que solamente salarial? Sin duda que hemos avanzado pasos sustanciales en la discusión de los problemas. Era impensable, por ejemplo, hablar de la carrera docente. Hoy estamos a punto de dar un gran paso hacia adelante en el tema de la carrera docente. Era impensable hablar del salario básico profesional, pues estamos a un paso de ir adelante. Es decir, las cuestiones que se están estudiando ya tienen una magnificación muchísimo más importante. Estamos hablando, por ejemplo, ya no solamente de aumentar salarios, sino también de el líquido resultante, dónde va a parar verdaderamente el líquido en la remuneración de los docentes. Ya estamos cuidando ese tema, haciendo análisis sobre cuánto gasta la gente, cuánto cobra verdaderamente, las tasas de interés, los problemas existentes en el mercado que obligan a un sistema de sometimiento de muchísimos docentes. Entonces, indudablemente estamos avanzando superlativamente en el estudio de muchas cuestiones, ¿verdad? Y la autocrítica también fue parte de la discusión, por decirlo de alguna forma, o del debate en estas charlas con los gremios.
pero claro que hay mucha autocrítica. ¿Por qué el ministerio, por ejemplo, no aceptó directamente el planteamiento que hicieron los sindicatos? Pues bueno, porque había un claro error en la apreciación que el Parlamento envió al Poder Ejecutivo. Resulta ser que en el 15 y el 10% que los docentes reclamaban, había errores terribles. Por ejemplo, quedaban fuera más de 8.000 docentes porque no tomaba determinadas categorías. Quedaban 500.000 horas cátedra sin remuneración debido a que no se había manejado adecuadamente el tema de la información. Y también los funcionarios administrativos quedaban absolutamente sin ninguna remuneración. Eso hizo que tuviéramos que explicar adecuadamente y finalmente se llegó a un acuerdo sustancioso y válido para todas las partes. Entonces, hay autocrítica, sin duda. Felipe, después sigo presentando. No, para Humberto, justamente quería ir un poco al enfoque distinto, ¿no? Tratar, por lo menos de mi parte, centrar el debate solamente tiene que ver con la cuestión gremial sindical, ¿verdad? Y también intraministerio, ¿verdad? A mí me gustaría saber si es que dentro del MEC, ustedes ven eso que planteamos nosotros al principio, que es como que la ciudadanía o la persona que recibe el servicio de educación pública levanta sus expectativas y dice, está bien, me parece genial lo que vos reclamás. Ahora, ¿cuánto de calidad me estás dando en educación por eso? Es que el problema de la calidad educativa, justamente por ahí vienen todos los exámenes. Cuando aparece la primavera estudiantil donde se reclama verdaderamente la calidad educativa, se ve que la calidad educativa tiene varias aristas. Infraestructura, se cae un techo, perfecto, pero poner la infraestructura no lo es todo. Remuneración, evidentemente no lo es todo. Tenemos programas de capacitación que van a alcanzar a 40.000 docentes este año y 20.000 más el año próximo. Eso es inédito en la historia del país. Tenemos docentes en España, tenemos docentes en Francia, de manera que el avance que se está dando en la provisión de fondos por parte del gobierno es verdaderamente significativa y FONACYT está aplicando recursos para la construcción, para la capacitación, para el mejoramiento de los currículums, etcétera. De manera que ha habido un salto cualitativo en ese tema y hay una autocrítica. Capacitación, se tenía el dinero y se tardó casi 4 años en ponerlo en práctica, ¿verdad? Infraestructura, se tuvo el dinero y hubo serios problemas en los llamados a licitación. De manera que todo eso te viene consustanciando. Fíjense, el primer análisis que tenemos es que en el ministerio no teníamos, entre ingenieros y arquitectos no teníamos 30 personas para más de 5.500 instituciones educativas. Eso era terrible. ¿Cómo hacer frente a todo? Y teniendo dinero eso se soluciona. Y no se soluciona solamente con dinero. Se requiere un apoyo de gente que esté haciendo eso. Y en este momento los equipos están empezando a funcionar verdaderamente. De manera que la calidad educativa está pasando por varios aspectos, hasta el punto que no solamente ya estamos estudiando la carrera docente, era impensable tener calidad educativa si no hay capacitación docente, pero al mismo tiempo se le da al docente la posibilidad de ir mejorando sus niveles de remuneración a través de la capacitación, a través de evaluaciones. Era impensable hablar de evaluaciones. 2 años atrás era impensable. Hoy día estamos ya trabajando en evaluación. Una cosa a la que todo el mundo le tiene miedo, pero una de las cosas a las que hay que responder efectivamente si uno quiere mejorar, ¿verdad? O sea que dentro de todas las limitaciones, dentro de todo lo que requiere el país, verdaderamente se están dando pasos importantes. Está con nosotros Jan Esperanza de Juntos por la Educación. Jan, gracias por acompañarnos. Hola Toto, Felipe, Pedro, Mariana, un gusto.
Yo quería tomar un poco lo que vos preguntabas también, Felipe, porque yo creo que hay como una gran... A ver, en los últimos 25 años, digamos, yo creo que el foco fuerte estuvo en el tema de la cantidad, estuvo en el tema de cobertura. Hoy la necesidad imperiosa del tema de calidad. Esto era medio natural. Cuando nosotros salimos de la dictadura, para que ustedes tengan nomás algunos números, la tasa neta de matriculación en primaria estaba alrededor del 75%, no tan mala, pero la de secundaria estaba menos del 30%. Nadie se iba a la escuela secundaria, digamos. Eso llegó a 95% en apenas 10, 15 años y a 70%. Y en educación terciaria estábamos alrededor del 7% y pasamos más o menos cerca del 30%. Hacía falta, obviamente, para poder soportar toda esa nueva cantidad. Además, fíjate, la Constitución del 92 estableció una educación escolar obligatoria hasta el 9º grado. Antes era hasta el 6º grado nomás. Entonces había una presión muy grande. Entonces lo que se hizo fue una movilización importante para poder tener más infraestructura, para poder tener más docentes. Hacían falta docentes en gran cantidad. Ese proceso de alguna manera tuvo algo importante, lo que estamos diciendo, en términos de cantidad, claro, de cobertura. Se amplió la base. Claramente la forma en que lo hicimos perjudicó, y vamos a hablarlo enseguida, el tema de la calidad. Y hoy lo estamos viendo. Porque en definitiva, ¿cómo es lo que medimos la calidad al final? Lo que tenemos que tener es algunos temas de indicadores, ¿verdad? Paraguay no participa de la prueba más conocida que es PISA, lo va a hacer a partir, justamente gracias a FONACIDE. A partir y ahí nos tomamos todas las cabezas del resultado que se viene. O sea, bueno, pero es un mapeo necesario. Absolutamente. La palabra. Y en los países. La última vez que tuvo PISA acá tumbó una ministra. Sí. Bueno, en los países donde esto... Latinoamérica sale muy mal en general, sí, y cuando salen estos resultados se genera un gran debate, por lo menos, y un gran movimiento en los países. Vamos a tener en 2018. Pero Paraguay participa en algo que se llama una prueba regional. 15 países latinoamericanos, no está mal, que se llama el TERCE. Es decir, CERCE fue la segunda prueba que fue en el 2006, TERCE fue en el 2013. Yo le doy solamente 2, después podemos seguir profundizando sobre eso, digamos. En matemáticas, esta prueba se hace en 3º y 6º grado. 3º y 6º grado. En 3er grado se hacen matemáticas y en lectura comprensiva. Y en 6º grado se hace matemática, lectura y ciencia. En esta prueba, primer punto bastante complicado. En el TERCE, en matemáticas salimos peor que en el CERCE. Hubo un decrecimiento en términos de resultados. Pero el número que importa en realidad es que en matemáticas alrededor tienen niveles. Va del nivel 1 al nivel 4. Los dos primeros niveles yo en realidad no aprendí del todo, son los 2 niveles superiores donde yo genero ya aprendí matemáticas. 80% de nuestros estudiantes terminan en el nivel 1 y 2. Solo 20 llegan en el nivel 3 y 4 de aprendizaje. En el CERCE era 25, por eso digo que decreció. O sea, estamos en el hornísimo. En ciencias, 6º grado, 92 no llegan. 8 llegan a los niveles 3 y 4. Y en lectura, ¿dónde estamos mejor? 28% a los niveles de aprendizaje y el resto 70% a los no aprendizajes. Después podemos seguir dando cifras, digamos, de otros elementos de... Porque también Paraguay tiene su propio sistema. Ahí estaba la comprensión, ¿verdad? En ese 70 estaba la comprensión. Lee, escribe, pero no entienden lo que lee claro, lo que escribe. Digamos ¿verdad? que en el 28 estaba el que lee y comprende. Claro, mejor resultado que matemática y muchísimo mejor que ciencia, pero igual. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Sin mirar qué es lo que lee, Dan. Claro, exacto. Claro, estamos hablando, obviamente, de lo que tenemos a mano, ¿verdad? Porque de qué es lo que vamos a agarrar, no, porque si no yo puedo decir más, no, la calidad baja, porque ¿en qué te bastas para decir que es baja? Parámetros y... ¿En qué parámetros? ¿Cuál es el elemento que de alguna manera se puede tomar para decir, bueno, estamos bien, mejorando, empeorando, igual, nos comparamos? Paraguay tiene su propia evaluación, SNEPE se llama. El tema es que hace varios años que no se hace. Ahora se hizo uno censal, pero no tenemos todavía los resultados, ¿verdad? El que tenemos es del 2010 muestral y medio coincide con este TERCE. Con este TERCE, medio coincide. Este 80% que no aprenden medio es coincidente. Uno del 2010, uno del 2013. Uno de nacional, otro de comparativo a nivel de 15 países latinoamericanos. Entonces, y termino con esta otra parte, digamos. El tema docente, claro que no es el único elemento de calidad del tema docente. Hay un montón de otros elementos, que lo mencionaba muy bien Humberto, pero también es un elemento importante. Y es fundamental. Y es fundamental. Y ahí yo creo que hay cuestiones que se están haciendo y me parece excelente lo que mencionaba Humberto. Yo realmente aplaudo esos esfuerzos, pero también hay cuestiones estructurales que en algún momento tenemos que sentarnos a ver. El estatuto docente actual genera una suerte de
o es un factor estructural que genera dificultad. Yo solamente le digo una cuestión de estatuto. Cualquier estatuto docente lo que hace es regula la dinámica de cómo una persona ingresa al sistema, cómo en el sistema permanece y crece en el sistema o se promueve y cómo se retira del sistema. El sistema del estatuto actual, que es el estatuto del 2001, bueno, establece un gran avance. Hay que tener un concurso público de oposición para poder ingresar al sistema. Aplauso, genial. El estatuto dice que una vez que vos fuiste nombrado, tenés un periodo de prueba de 1 año, por los próximos 25 años tenés estabilidad. Claro, o sea, la permanencia no está en discusión. Yo no te puedo quitar del sistema por la razón de que vos sos un mal docente. Hay causales de salida del sistema. Las causales son ausencias injustificadas, 2 o 3 días consecutivos, alternados, ese tipo de cuestiones. No hay forma de medir la falta de capacidad para poder retirarse del sistema. Vos podés ser un mal docente. Pero que no tiene ausencias. ¿Cómo? Algo que le obliga a autorizarse. No. Yo puedo ser un muy mal docente, pero que no tiene ausencia, por ejemplo. Y no te puedo quitar, Mariana, del sistema por los próximos 25 años. Probablemente tampoco yo pueda progresar en el sistema, porque en las evaluaciones que yo voy a dar, porque hay escalafones. Pero vamos a suponer que yo diga, yo no quiero luego progresar en el sistema. Yo estoy seguro, y eso quiero aclarar, la gran mayoría de los docentes no son así. Yo creo que la gran mayoría de los docentes son personas que quieren progresar, pero también tenemos seguramente un porcentaje mínimo del otro tipo y el sistema, la estructura no me permite hacer nada al respecto. Exacto. Son cuestiones estructurales que si no la vemos va a ser dificultoso también avanzar hacia muchas de las cosas que estaba diciendo Humberto. Ya lo voy a saludar antes, pero antes de profundizar, Federico, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a la mesa, a todos los trabajadores y también a todos los docentes, por supuesto. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta vamos a desarrollar sobre todo a quiénes mandamos y cuando vengan, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Pero queda hasta casi perverso lo que decía Jan, ¿verdad? O sea, ingresás al sistema con un esfuerzo, de alguna forma, ¿verdad? Y no importa qué tan malo sea, siempre que seas puntual. Y que no tengas ausencia. Si viniste, estuviste, es como un número 5 de la defensa de Olimpia. No importa qué tan bueno sea, pero si estuvo ahí en todas las prácticas, probablemente pueda ser es titular. Claro, probablemente pueda seguir siendo titular. Cuidado que no se enojen las frutas y verduras, ellas nacen en un buen ambiente, pero una mala conservación las vuelve malas. Con la nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus puedes tener el nivel correcto de temperatura y humedad de los alimentos, conservando su frescura y sabor por más tiempo. No dejes que tu comida se vuelva mala. La nueva heladera Samsung Twin Cooling Plus, tus alimentos tan frescos como la primera vez que los guardaste. Mirá, Felipe, atendé qué pasa si tus frutas y verduras se vuelven malas. Le digo, estamos escuchando. Mariana, vamos a preguntar enseguida. Federico, ¿cuántos docentes van? ¿Cuántos tendrían que ir en poco tiempo más? Pero sobre todo, ¿cuántos van a venir y de dónde? Perfecto. Bueno, nosotros en este momento tenemos unos 200 docentes fuera. Okay. De ese grupo, unos 122 están realizando estudios de maestrías, 100 de ellos en España, en la Complutense, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Navarra. Todos están en temas que tienen que ver con la gestión de la educación, que tienen que ver con la enseñanza de matemáticas, con la enseñanza de lenguas, con didácticas, con instrumentos. Tenemos un grupo que está en España, que fueron a cursos específicos, un grupo exclusivo para docentes de aula en temas que tienen que ver con métodos de enseñanza, mucho foco en ciencias. Tenemos un grupo que está dirigido para coordinadores, que tiene que ver con toda esa gestión y coordinación de la educación, ese poder repensar la estructura del sistema educativo. Y tenemos un curso dirigido a directores de colegio, que tiene que ver ya con la gestión del centro educativo como tal. Es decir, lo que buscamos es poder atacar a las diferentes áreas de intervención en el sistema educativo. Y ahora lo que se viene es ir focalizando. En las próximas semanas nosotros esperamos aprobar 125 plazas para un nuevo llamado que vamos a hacer concentrado en docentes de matemáticas, primaria y secundaria, docentes de ciencias
y docentes de lengua y literatura para aula. Y también a nivel de coordinadores y directores en gestión e innovación en la educación. Es decir, y hablamos gente de un nivel académico superior, digamos, al promedio ya acá en nuestro sistema. País, de por sí, todos van ya con la titulación. Eso fue un requisito que ya lo teníamos puesto. Todos van también bajo un proceso de selección y de evaluación. En general, para la última convocatoria de 80 plazas a Francia estuvimos realizando alrededor de 300 entrevistas, es decir, es un proceso donde vemos diferentes parámetros que tienen que ver con las funciones que está cumpliendo, el entendimiento de lo que está realizando y lo que se espera para su perfil y un poco cómo lo proyecta para su desarrollo una vez que retorna aquí en nuestro país. ¿El tiempo de 2 a 4 años, 1 año? Bueno, nuestros estudiantes de maestría están en programas de 1 año de duración. Okay. Te cuento también que por primera vez en este año estamos haciendo cupos especiales para doctorados. Es decir, queremos no solamente ir al docente de aula que va para asignaturas específicas que necesitan una actualización. El MEC nos dijo, queremos más docentes en matemáticas, en ciencia y en lengua. Y nosotros dijimos, bueno, sumemos gente que pueda ayudarnos a repensar el sistema. Okay. Veamos maestrías en área de gestión y veamos doctorados. Hablábamos recién que entramos a PISA. Toda la negociación de PISA fue también un dolor de cabeza porque no teníamos doctores en educación que tengan la lógica y el entendimiento de lo que estábamos haciendo. Hoy nosotros decimos, apostemos a ellos. No lo vamos a tener ahora. Los de maestría están llegando. Los de doctorado serán salir ahora para que en 2 o 3 años puedan volver. Pero sean parte de un proceso donde tenemos perfiles de gente que es parte del sistema educativo y que tiene todavía unos 15 o 10 años de servicio dentro del sistema. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio que estamos realizando y que además lo hacemos brindando las condiciones. Todos nuestros docentes van con el goce de sueldo, porque lo permite el estatuto docente y porque no queremos afectar a la economía del docente, que tiene una familia, que tiene una serie de gastos que dejar cubiertos. Entonces, y a la par, por supuesto, el plan de retorno. Y era la pregunta final. ¿Qué es lo que nosotros imaginamos y lo venimos diseñando con el MEC? Nosotros pensamos que de aquí a los próximos 6 meses llega el primer grupo de 100 docentes. Tenemos 100 docentes que tienen que ser 100 asesores en áreas específicas. Un grupo para repensar las mallas curriculares, otro grupo para repensar la carrera docente, otro grupo para repensar la escala salarial, otro grupo para repensar la estructura y la organización del sistema educativo que hoy tenemos. Entonces, queremos, como se dice, hacer un paquete donde esté la salida y esté también el escenario del retorno, que es lo que hoy estamos preparando y que lo venimos haciendo en comunicación con nuestros becarios en el exterior. Yo siempre, a mí me gusta nomás agitar un poquito las aguas, ¿verdad? Es sumamente positivo los que se van. 100 y creo van a llegar hasta casi 300 en un... No, esperamos llegar a unos 500 con este A unos 500. Imagínense, 500 de los mejores docentes tenemos que sacar del sistema. Sí. Para poder mandarlos afuera, evidentemente a aprender y que vengan. Pero igual otra vez queda eso, ¿verdad? El temor de si vienen, de si van a quedar en el país o no, de si van a volver, porque van a encontrar mejores condiciones a lo mejor en otro país. ¿Te puedo contestar? Por la y ahí tienen está. que volver. Claro, ellos tienen que pagar, pero de alguna forma... En este caso, nosotros hicimos un doble aseguro. Por una parte, todo becario de becal, independiente al área de estudio o al tipo de beca, sea de maestría o de doctorado, etcétera, firma un contrato donde hay un compromiso. En el caso de los docentes del MEC, hicimos un acuerdo adicional entre el MEC y cada docente. Okay. Donde nosotros también aseguramos darle un protagonismo, porque, y es la gran conversación, no se trata de volverlo a enviar a la localidad. Y una vez hablamos acá. Por eso, justamente y hoy nosotros tenemos docentes de 17 departamentos del país. Hay una muy buena representación nacional. Entonces hablamos de generar equipos donde puedan por áreas de especialidad tener una intervención importante y ayudarnos a proyectar ese repensar del sistema educativo. Es esa la apuesta, porque 500 docentes para un universo de 70.000, claro, no es. No es número. Puede ser si sabemos cómo utilizarlos y dónde reubicarlos. Empieza en lugares donde puedan influenciar. Eso, por ejemplo, del reaseguro es fundamental.
Los otros, de alguna forma, los otros becarios tenían la posibilidad de devolver la beca O pagar. y si no tenían acá o ver cómo podían reinsertarse en algunas partes del sistema. Pero esto, que ellos inmediatamente tengan en dónde, me parece que es fundamental para que se queden. Mariana y después con Pedro. Y justificar la inversión también. Claro. Sí, para Jan, me quiero quedar en el punto justamente de uno de los problemas que son definitivamente estructurales porque afectan todo el sistema. ¿Qué pasa con el estatuto? Que por un lado es una garantía para que el docente tenga la tranquilidad de que no va a ser removido por cuestiones políticas, que está bien, digamos, pero por el otro lado termina siendo contradictorio para nosotros porque de los malos docentes no nos podemos deshacer de algún modo y como bien decías, las víctimas son los niños. ¿Qué se puede hacer para pensar en ese proceso de depuración del sistema, si es que cabe el término? ¿Cómo medimos quién se va y quién se queda? Y sobre todo, ¿cómo planificamos la salida? Y me animo a preguntarte porque sé que llevan años, digamos, por lo menos vos participando y trabajando en esto. ¿Lo han pensado? ¿Cuáles son las alternativas? No, claro, la respuesta fácil desde el punto de Porque vista... el problema ya está. Claro, la respuesta fácil es, modificar el estatuto. Digo fácil porque en Claro, realidad pero esto toca lógico. intereses que por supuesto va a movilizar a gente que va a defender esto. Porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Este estatuto del 2001, de alguna manera, viene también a poner las cosas en su lugar desde décadas realmente de una suerte de desprotección total. Ustedes saben que, es decir, los docentes no tenían derecho a sindicalizarse, a tener un sindicato en la época de la Eran dictadura. mucho más manipulables. Cuando cae la dictadura, el salario mínimo del docente era 1/3 del salario mínimo del resto. Hoy está equiparado. 1/3 era cuando cae. No tenían derecho de, qué sé yo, de maternidad, una serie de derechos sociales. Realmente estaban totalmente desprotegidos, porque de hecho, lo decía Humberto, la lógica durante muchos años fue, esto era una especie de agencia de empleo, tenías que afiliarte para poder conseguir tu nombramiento como docente, y era parte de la lógica de control político en ese momento. Todo eso había que desmontar, y claro, yo entiendo básicamente el logro que significó un estatuto docente, donde se pusieron todo este tipo de cosas. En esa ¿verdad? coyuntura. En Claro. el contexto En ese contexto, 2001, fue un logro, una lucha de años, digamos, de los docentes por mejorar sus condiciones. Lo que ocurre es que hoy, por eso decía, hoy tenemos un problema donde el enfoque de la calidad se ve seriamente restringido por ciertas cuestiones estructurales que si no las cambiamos va a ser muy difícil. O vamos a tener que esperar que salga toda esta camada, lo decíamos hace rato, que se va a ir jubilando, Claro. pero eso es medio perverso, porque en definitiva los chicos son los que sufren. ¿Y esa cómo se cambia? ¿O qué situación. cambiamos del estatuto, John? ¿Cuál Por sería el plan? ejemplo en concreto, podés cambiar este tema de la permanencia, que vos tenés que tener de alguna manera cada tanto alguna prueba de suficiencia, que si no la aprobás, eso puede ser 2 o 3 veces, no sé, eso se puede ya discutir, ya no podés continuar en el sistema, porque quiere decir que vos no estás demostrando la capacidad para poder continuar al frente por tantos años de unos chicos. Ese puede ser un cambio puntual, por ejemplo, ¿verdad? Pero repito, obviamente esto implica cierto nivel de decisión política, de negociación, que no es fácil. Y de costo, porque va a tener que indemnizarse también aquel... A ver, Y probablemente también de costo. Hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. ahí va a tener que ser, hay que ver cómo lo planteamos para el futuro, porque hay un Y van a derecho venir las adquirido modificaciones. Por de eso, lo que están, ¿es ¿verdad? retroactivo? Te Claro, van a decir, no ¿cómo se esto puede es hacer- retroactivo? no Si se ya- puede hacer eso nada hay que para el pasado, revisar. tendrá que ser aquí en adelante, Bueno, ¿verdad? todas esas son cosas que se discuten, pero esto vos decís muy interesante porque por lo menos deberíamos, y esto sí que es absolutamente urgente, estas nuevas reglas de juego para todos los que ingresan. Por lo menos. No la tenemos aún, Eso sí, pero claro. por lo menos, porque ya cortada entonces. Claro. A Así partir de ahora, la regla de juego, cuando voy a ingresar al sistema, las expectativas que se tienen son totalmente distintas. Estamos en una nueva época, necesitamos otro tipo de Claro, enfoque. la regla desde hoy. Regla desde hoy. Por lo menos eso yo creo que, eso en teoría, debería significar una menor resistencia, porque los que ya están Claro, no pierden. no serían afectados. Igual vamos a tener el problema de que muchos chicos van a continuar con algunos, repito, la minoría. Pero lo que pasa es que si yo digo, por ejemplo, el 10% de los docentes nomás tienen estas condiciones. Eso es 7.000 docentes. Así Claro. mismo. No, Sí. 7.000 aulas. Multiplica por 30 Miles alumnos. y 7.000 miles de aulas y lo que Multiplica entra. por menos, Claro. multiplica por 20, que es el promedio. Creo que es menos incluso el promedio. Pero igual, estamos hablando de 100.000 chicos. Los números son muy grandes, porque estamos hablando del grupo más importante de toda la administración pública. Sí. Humberto ya está Humberto, imaginando no, su agenda de reuniones sindicales. No, le quería preguntar. Estaba haciendo los cálculos. No, así. le quería preguntar, Humberto, justamente en base a lo que comentó Federico, lo que dijo Jan también. Obviamente es un choque de modelos, momentos de decisiones, y está la parte de la realidad con la que se tiene que estar topando
todo el día la gente del ministerio, ¿no? ¿Cómo se maneja esta cuestión del arribo de o el regreso de estos docentes que fueron enviados a capacitarse y viene y se encuentra con una estructura que está ahí desde hace años, como bien decía, en algunos casos muy perversa? ¿Cuál es el manejo que ustedes tienen? ¿Cómo están evaluando esto? ¿Cómo se va a hacer? Implica un cambio de mentalidad porque ellos van a venir a todo el país, no van a venir a una zona determinada. Ellos van a encontrarse con una realidad que de repente les sorprende, ¿verdad? Es su propio mundo que dejaron y ahora van a volver y no lo van a reconocer. Entonces, eso va a implicar que el propio ministerio tiene que hacer cambios profundos para adaptarse y apoyar a esa gente con esa mentalidad diferente. Tenemos una ventaja y que es en este momento estamos avanzando en la reflexión mucho mayor y ya con los sindicatos se está estudiando el problema de PISA, por ejemplo. CERCE y TERCE no tienen problemas, generalmente son aceptados, han sido aceptados. Pero con PISA tenemos problemas con los sindicatos. ¿Por qué? Porque las pruebas son regionales y no establecen directamente la idiosincrasia natural de cada lugar. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, discutir con ellos y encontrar un acompañamiento. Porque nos ha ocurrido con SNEPE, por ejemplo, que de repente los alumnos incentivados por una mala publicidad han encontrado que rompen las pruebas de exámenes, eliminan. Es decir, esto tiene consecuencias y hay que trabajarlo muy duramente. Esos mismos docentes que vienen de afuera van a tener que implementar medidas, van a tener un trabajo extremadamente interesante, difícil y también con cambio de mentalidad del ministerio, ¿verdad? Y tenemos que también crear mejores condiciones para los docentes. Los docentes hoy tienen, por ejemplo, una cobertura social que es deficitaria. Es decir, tienen problemas para enfermedades, tenemos problemas de rubros en cuanto a remunerar los reemplazos. Se tarda 1, 2 años en hacer las remuneraciones. Entonces tenemos que mejorar en todo sentido. Esto está trayendo cambios para todos, no es solamente para un sector. ¿Felipe? Sí, para Jan. No sé, Federico quería decir algo, pues. Nosotros venimos conversando bastante con los docentes que están fuera. Hay, como se dice, un intercambio donde lo estamos trabajando para ver cómo hacer ese retorno, que vemos como ventaja. Y vemos como ventaja de que son docentes que conocen el sistema, saben dónde están los déficits, saben dónde están las carencias, porque lo vivieron, porque lo sintieron y porque tienen seguramente ese retorno continuo de sus colegas y lo van a seguir teniendo. Es decir, aquí estamos hablando no de un externo que viene a traer soluciones, claro. No es un consultor que nos indica cómo debería ser. Extranjero encima. Es un docente que fue parte del sistema, que sigue siendo parte del sistema y que fue a captar otra forma de estructura y que lo va a venir a proponer, entendiendo también la idiosincrasia que comentaba Humberto de sus colegas. Es decir, nosotros vemos que vamos a entrar en un proceso de conversación donde va a subir la vara. Va a subir la vara entre los que son parte del mundo educativo del sistema nacional, porque se van a contrastar lo que hoy tenemos y los costos de oportunidad de implementar otras cuestiones y experiencias que se fueron a conocer. Entonces nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Es darle ese apoyo y ese ropaje para que puedan tener esa voz necesaria para poder generar un cambio que hoy sabemos que tienen, como se dice, ese entusiasmo. Nuestro gran desafío es saber aterrizarlos y poder hacer, como se dice, el contraste entre los que van llegando y van saliendo y van llegando y hacer que este sea un proceso constante en el tiempo. Es decir, este componente de Becal tiene que ser una primera etapa
y que pueda generar no solamente ese recambio en el docente, sino ese recambio en el contenido promedio del docente. Y es a eso un poco a lo que estamos apostando. El tema del cambio de expectativa es peligroso, ¿verdad? Porque peligroso en el buen sentido, ¿verdad? Te vas afuera, desafiante por lo menos. Claro, ves el mundo y decís, la pucha, yo quiero esto. Claro. Y después sentirte obligado a volver. El shock de ahí realidad. Está, claro, lo bueno es, si es que los profesores están en contacto, los docentes están en contacto permanente, decir, mira, quiero esto, pero para mi casa. Claro, para mi valle. No para quedarme acá, claro, ¿verdad? Para mi distrito. Yo creo que sí. Pero es que ocurre, nosotros entendemos de las diversas convocatorias, el efecto del llamado del docente que está afuera es el más importante para que otros postulen. Claro, el mejor gancho, digamos. Totalmente. La mejor publicidad es la de boca en boca, mucho ¿verdad? más efectiva que nuestros comunicados de nueva convocatoria docente. Es el docente el que le dice, ojo, la beca existe, ojo, están cumpliendo conmigo, ojo, sí me estoy yendo a clases. Claro, yo rendí. Sí, exactamente. Funciona. El proceso fue así. Sí, son exigentes, pero da gusto. Es otro mundo. Entonces, claro. hay, como se dice, una sinergia, un círculo favorable que entendemos podemos ir desarrollando. Sí, para Jan, quiero volver al punto que a mí por lo menos realmente me sofoca casi, ¿verdad? El tema de la calidad del servicio que recibe el papá o la mamá de un chico que va a la escuela pública. Siempre se dice la educación para sin embargo se ve una gran diferencia entre lo privado y lo público. Muchísima diferencia. La última vez que planteé esto acá casi me tiraron una silla, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Mucha gente opta y hace muchísimo esfuerzo por enviar a una escuela, a un colegio, a una institución de primaria y secundaria, por el simple hecho que sea privado. Es que nos pareció raro, perdón Felipe, tu punto, la viceministra que tenía a su hija dentro del sistema público, nosotros yo nos llamé la atención, la novedad. la viceministra de Educación, dije, yo llamé la atención sobre eso, digo yo, mi hija va a la educación pública, dice, ¿verdad? Que no se da mucho en muchos funcionarios de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lidia con eso mientras tanto llega lo de Decal? Porque la realidad es esa. Yo conozco muchísima gente que se rompe el lomo y paga una cuota y dice, y a lo mejor ni siquiera es tanta la diferencia. Pero le dan inglés, le dan italiano y le dan hasta las 3 de la tarde, por decirlo. Le dan infraestructura. Y infraestructura, no se cae el techo, ¿verdad? Clarísimo, esa es una gran fuente de inequidad. Y yo creo que estamos hablando del mismo sistema paraguayo, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo colectivo porque la educación pública sea de calidad. Tiene que ser, claro. Es decir, los países donde funciona esto es así, digamos, ¿verdad? En otros países, si yo le envío a mi hijo a la educación privada, es porque quiero, qué sé yo, un tipo de religión, un tipo de idioma, pero el contenido, la calidad es igual para todos. La educación pública de calidad tiene que ser de la misma calidad para todos, de igual manera. Hoy esto no tenemos ni lejanamente. Así que yo creo que ese es el gran problema. El problema de fondo nuestro tiene que ver con eso. Cosa que yo suelo pensar, y yo creo que eso es lo que hace falta plantearnos en este momento. La belleza que tuvimos a principios de los 90. Claro, había caído la dictadura y hubo algo interesante en la sociedad paraguaya, una especie de acuerdo colectivo de que si no reformábamos la educación no sería posible la democracia. Fíjate lo que pasó en el año 91. Tuvimos 2 congresos regionales de educación y 10 nacionales y 19 congresos regionales, porque había 19 departamentos antes del cambio de la Constitución. Se creó el Consejo Asesor de la Reforma Educativa, las mejores cabezas en ese momento pensando qué tenía que tener la educación paraguaya. Con apoyo internacional, el Harvard Institute of International Studies, una organización de Harvard, apoyó fuertemente esto. Apoyo internacional, el BID también, la cooperación americana también. La Constitución del 92 establece un cambio radical, no solamente 9 años de educación escolar básica obligatoria, sino que establece un presupuesto mínimo. El 20% del presupuesto general de gasto tiene que ir a educación. Fíjate todo lo que ocurrió en un momento histórico. Bueno, yo creo que necesitamos de vuelta algo así, pero con el enfoque de calidad, con el enfoque de calidad pública para todos. Yo no creo que hayamos tenido de vuelta ese nivel de concentrarnos en educación después de 1991 a 1992. Me encantaría, por ejemplo, que esta sea la bandera fundamental del próximo presidente de la República. Que plantee de vuelta, señores, o Paraguay, discutamos profundamente, así como lo hicimos en el 91-92, ¿qué vamos a hacer con la educación de calidad? Porque ese es el término clave. Ya cumplimos en gran medida, me falta mucho todavía el tema de cobertura, de calidad a partir de ahora. Eso es lo que nos falta, Felipe. No, yo no veo una suerte de champion de eso, un champion político de esto. No lo veo. No lo vi en los últimos años. Es que, así, obsesionado, esa es la palabra, obsesionado con esto. Es que lo fácil es cortar la cinta e inaugurar.
¿verdad? Eso es lo fácil. Humberto, ¿querías aportarlo antes de la pausa? Sí, Te veo ahí. quería decir que la sociedad ha cambiado, viene cambiando extraordinariamente. La Constitución de 1992 establece que los responsables son el Estado, las municipalidades, pero también la familia. Hay que tener en cuenta los cambios grandes que se han dado en la composición familiar en los últimos 20 años. Una gran cantidad de migración, leyes diferenciales, una migración que se ha volcado excesivamente hacia la capital, donde no hay ningún tipo de control. Crea necesidades completamente nuevas y que hay que aportar. Fíjense nomás cómo está compuesta hoy la escuela. En mi época, hace muchos años, el director era el que dirigía la escuela. Hoy tenemos el director, la asociación de padres, los estudiantes, la iglesia, el presidente seccional, el presidente de comité. Es decir, existen numerosos temas que están hallando un epicentro en la institución. Por otra parte, con relación a las instituciones públicas y privadas, de repente hay una situación medio rara, porque muchísimos colegios que consideramos privados en realidad tienen aporte del Estado. Están subvencionadas. De colegios de primera línea que tienen altísimo rendimiento y el aporte del Estado es de 35 millones de dólares. O sea que no es enorme. Es enorme el esfuerzo que se hace. Y ahí, Humberto, perdón que te interrumpa, es también tarea de usted reclamar la paternidad de la criatura, ¿verdad? Pues si ustedes no dicen que es su hijo, nadie lo hace. Si ustedes no dicen que es su hijo, van a tener juicio como un expresidente. Pero hay otras cosas que son importantes. No, claro, digo nomás. No podemos mantener si es tu medalla hay que salir a mostrar el pecho. Un sistema educativo elefantiásico con escasez de rubros. Fíjate vos lo que está ocurriendo. Tenemos más de 5.500 instituciones educativas. ¿Cuántas instituciones verdaderamente tendrían que funcionar? Las 5.500 instituciones educativas, la mayor parte de ellas no tiene cuidadores, no tiene limpiadores. Hay una suerte de descontrol completo sobre ese tema. Entonces, puede haber 20% de importe del presupuesto general que no vamos a solucionar el problema si no se toman decisiones administrativas que puedan optimizar el uso de los recursos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a hablar de barcos y rodados que presenta el Evo Diesel aditivado y del Diesel Next aditivado, los nuevos combustibles formulados con aditivos que limpian las impurezas, previenen la corrosión y protegen los componentes del motor, mejorando la potencia y el rendimiento de tu vehículo en cada carga. La evolución de la tecnología diésel te espera en barcos y rodados. Bueno, volvemos. Mariana, por favor, tenía una pregunta. Humberto, a ver, haciendo un poco lo que decían tanto Federico como Jan, de mirar para el frente. Si el estatuto se pudiera cambiar para el frente, los docentes que vuelven, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer para el futuro? Yo tengo una inquietud, digamos, con los futuros docentes. Decíamos nosotros, a veces parece que hay poca gente que realmente quiere ser docente. ¿Cómo ven ustedes eso? Las nuevas generaciones de docentes, ¿hay realmente jóvenes que están interesados y que terminan el colegio y dicen, yo quiero ser educador? Hay poco, y cómo se está planteando esa oferta, porque de algún modo ustedes tienen que captar nuevos docentes, digamos. ¿Cómo se trabaja eso desde el MEC? Sí, el Ministerio durante mucho tiempo ha sido un poco un receptáculo de ese margen de gente que no tenía trabajo y se podía aspirar fácilmente a una remuneración siendo pariente, amigo, correligionario, etc. Necesariamente tenemos que llegar a una profesionalización de la carrera del educador. Es decir, tenemos que tener docentes que
les guste la carrera, que estén dispuestos a asumir, pero que también estén bien remunerados. Si no están bien remunerados, si las instalaciones no están en buenas condiciones, etc. La situación en la que están los docentes no es la óptima. Por ejemplo, docentes que tienen que estar haciendo 50, 40 kilómetros todos los días, caminos en mal estado, sin medios de locomoción a motor, yendo a caballo, en diferentes... hay que reconocer que muchos docentes hacen verdaderamente un apostolado. Entonces, tenemos que hacer que el docente sea una profesión como cualquier otra, una profesión en la que su importancia le dé una categoría social que hoy verdaderamente no la tiene. Hoy verdaderamente no la tiene. Y voy a dar ejemplos sencillos. Siempre los censos estuvieron a cargo de los docentes. Cuando eso se rompió y entró gente contratada a hacer ese tema, directamente el censo del 2012 no salió. Y esto se puede ver en muchas otras cosas. A mí hablamos del censo, y a mí me va a dar una problema. experiencia concreta, Mariana. Yo tengo una obsesión con el censo. Ustedes me dicen censo y necesito ir al April. Yo les aviso. Ese problema de la falta de atractividad de la profesión, que es un problema incluso a nivel latinoamericano. Nos contaba un ministro de Educación de Chile, justamente invitado por el ministerio de acá, que vino hace poco. Nosotros hicimos un programa que fue el siguiente. Al 10% mejor, al 10% de los mejores alumnos de los colegios les ofrecimos seguir la carrera docente con una beca completa y una asignación mensual. Y al 5% de esos 10, además de la asignación mensual, un semestre en el exterior a partir de un programa que ellos tienen parecido al becal también. Como una forma, es decir, una política de Estado que buscaba atraer a los mejores talentos, porque lo que ocurre al no tener ese estatus social y no ser tan atractivos, no van los mejores talentos a inscribirse en la carrera docente. Esto obviamente, si empezamos a ver el ejemplo de Finlandia, donde solamente el 10% y tienen un salario altísimo, es otra cosa. Pero cuestión que te mencioné en Chile, cuando le pregunté cómo funcionó, me dice, no sabemos todavía, hemos captado, porque el problema después es cómo se insertan también en mejores condiciones. Claro, porque tenés que darle un salario mejorado, porque tiene que ser atractivo también. Y estamos en este proceso, me dice, en este momento en la inserción. Federico quería... Sí, a ver, yo creo que hay elementos fundamentales que hacen a ese ejercicio de valorizar al docente, de dignificar la profesión como tal. Y para mí uno significativo, y lo encontramos como parte del proceso de becal, es la necesidad de que el docente tenga una formación también más amplia, que sea al menos de licenciatura y no quede en las IFDs, que hoy es el gran porcentaje de nuestros docentes. IFD es el Instituto de Formación Docente, que no están habilitados por ende. Como un instituto de formación profesional. Y que por ende no están habilitados a realizar posgrados oficiales en el exterior. Nosotros tuvimos que realizar todo un ejercicio de filtrar y entender cuántos tienen el nivel de licenciatura. Hoy entendemos que si vamos a conversar el estatuto, debería ser un requisito. Es decir, la oferta del sistema es la que va a generar la demanda. A la par de otras actividades que hoy se están haciendo que yo no sé si tienen antecedentes, creo que no. El año sabático para el docente, año sabático para formarse. Entonces, quiere decir que hoy un docente preparado puede aspirar a una maestría, puede aspirar a un doctorado, puede aspirar a una carrera de docente como tal, que quiera hacer o no, hasta hoy no lo tenemos y por ende no está generando el sistema los incentivos que debería para poder captar a esa población mejor formada que tenga la vocación y por ende entre. Y no por una situación de descarte de no encuentro qué hacer, me voy a convertir en docente. No, ese es... Sí, mira lo que pasa con la policía también. Es que estaba pensando en 3 ejemplos, ¿verdad? Antes era o 4 y yo sé que me puedo tirar una porción de gente encima, ¿verdad? Era país, como una forma, digamos, además de lo de vocacional, se filtraron aquello que, ¿verdad? Si no que te digan no en el Congreso, ¿verdad? Se filtraron unos cuantos. Después tenés policía, que era bueno, vamos hasta que después sí hubo una carrera policial también en el medio. Militar, o sea, cadete raso, que también era, digamos, ahí, y docente, ¿verdad? Eran tipo las cosas que, bueno, mi hijo no puede estudiar, entonces hoy que te ayudé, profesor.
Para más, O sea, porque no para puede- más, Toto. Y periodista también, como pongamos ahí. Una paradoja casi, ¿eh? Pero No puede estudiar incluso, docente. incluso peor, porque en ese proceso que yo les mencioné de que había que aumentar la cobertura, nosotros pasamos más o menos de 14 IFD, Instituto de Formación Docente, a más de 140. Eso se prostituyó, es decir, Sí. eso se volvió, vos, Felipe, en tu feudo, veía que esa era una gran oportunidad, abrías claro. tu IFD privado, le ofrecías a la gente rápidamente, se recibían en 2 Salía años rápido, para que sí. puedan entrar al Y sistema. universidades garage, o sea, están ahí. Pero Claro. todo lo que Pero veíamos- ahora vemos las consecuencias. Lo que Claro, veíamos la eso otra vez, se Jan, generó un... la Corte Suprema Sí. de Justicia, después de que el CONES, con lo que el CONES tiene tiempo así casi Sí, sí, parroquiales sí. para tomar decisiones, ¿verdad? Resulta que animó. cerró y ahora la Corte le abre de vuelta. Sí. De Curso de terror, amparo. de terror. Y pregunten cuántos de esos están como docentes dentro de esta universidad, o hasta decanos, honoris causa y no sé qué otras historias. Ahí hay, yo creo que un debate que en algún momento tiene que volver a sonar y es el de la certificación de las universidades. Nosotros hoy tenemos la agencia, que entiendo está financiado también por el Fondo de Excelencia, el ANEAES. Me tocó, como se dice en este ejercicio de Becal, conocer experiencias de otros países. En Colombia, por ejemplo, tienen la Asociación de Certificación de Universidades. Nosotros lo hacemos por carrera. Sí. Allá lo están certificando Por universidad. la universidad Claro. como tal, Sí. la gestión de la universidad como tal, el plantel, la infraestructura, etcétera. Es decir, es evidente que estamos recién en los primeros pasos de entrar a conversar sobre la calidad. Posiblemente el debate de los últimos 20 años fue la Cantidad. cobertura. Claro. Sí, sí. Hoy yo creo No, que con la estamos en reforma, momento claro. para entrar Claro, el a tallar en problema la es que calidad. la institucionalidad que construimos en ese proceso de cobertura y de cantidad hoy nos genera problemas porque hay derechos adquiridos así es. de una universidad que dice, le dice a la Corte, vos no puede hacer nada, señor Ministerio o señor CONES, Claro. y Porque acá yo estoy está, acá hace- porque yo acá tengo un derecho adquirido, de un docente que dice, esta fue la regla de juego, no puede. Entonces tenemos un problema ahí. Tenemos una especie de Pero también la- encorsamiento sí, que claro. algo hay que hacer al respecto. También la ley tiene que... Perdón, tenemos corte. Vamos a hacer una pausa porque si no, no vamos acá. Encima, Humberto dijo censo y me está tirando este lado del ojo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Toma tu... Bueno, está bien. Quiero agradecer a la gente de Lobo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, por lo que hacemos durante las mañanas con mucho gusto y por supuesto también en los momentos de alto. Gracias a la voz comercial del programa también que está presente. Mariana, por favor. ¿O ya nos vamos? No, ok. Pero ya Muy nos vamos. Te bien. agradezco. Humberto, gracias por acompañarme. Yo estaba como para seguir acá hasta... Bueno, les propongo comprar 2 o 3 cervezas y nos quedamos acá en el estudio si quieren. Seguimos Gracias, Humberto, charlando. por venir. Yo acepto la... Ajá. Muchísimas, verdaderamente un placer de Diego, ya estar te con baja la ustedes billetera. y compartir una mesa tan interesante con tan queridos amigos. Gracias. Jan, gracias por Igualmente, igualmente. Este es un tema que en lo personal me apasiona y creo que es lo que decía, necesitamos realmente que esto sea una especie de causa nacional. Necesitamos campeones. En lo político es fundamental para esto, para este tema, porque en definitiva, calidad en educación, por supuesto que no se trata solamente de maestros, de infraestructura, de familia, un montón de cosas. Pero necesitamos volver a eso que tuvimos alguna vez en ese momento, de vuelta ahora, con el enfoque de calidad. Gracias, Federico, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Me sumo a la necesidad de ese debate. Yo creo que hay bastantes cosas que se están haciendo. Por ahí mucho está, como se dice, en desarrollo. Creo que es un momento para pasar la conversación de la cantidad a la calidad y mejor que sea cuanto antes. Y sobre todo que aquellos docentes que están dentro de este sistema, pero los buenos, hablamos de los buenos, los honestos, de los que se están preparando, de aquellos que tienen muchas expectativas, no formen parte del montón, que se sumen un poco a la discusión de la calidad y que ellos mismos sean los encargados de depurar esos ambientes. 100.000 alumnos fantasma, una partida de docentes dentro o profesores fantasma dentro de esos también. Bueno, hay un montón de cosas que hay que refundar la educación. Hay un nuevo contexto y hay que hablar. El último que dijo refundar fundió casi el Club Olimpia. Nos vemos, me acordé de eso. Nos vemos mañana, chao. No, limpia por eso.